mientras hablaba seguía pensando, ¿no?, sobre estas situaciones que justamente los estudiantes identifican como significativas que los hacen más identitarios de los procesos de aprendizaje. Sí, Y pensaba del tema que vos por ahí también trabajás sobre el grooming sí. y el ciberbullying, ¿no? Estas dos problemáticas que están hoy más que nunca presentes, más ahora en la virtualidad. ¿Cómo podés contarnos algún ejemplo de algo que involucre ambas definiciones que se te venga a Mira, la mente? mira, hay algo simple. Yo iba a la primaria y yo era el cabezón. Nunca entendí por qué me dijeron cabezón, pero yo era el cabezón. ¿Ok? Hace unos años atrás, antes de las redes sociales, eras, era como cumplir un rito para formar parte de un grupo. El pasar por tener un sobrenombre que te molestara. Pero eso duraba hasta que venía alguien nuevo al grupo y te molestaba en un lugar y en un momento, ¿ok? Porque seguramente vos eras bueno en algo y en eso que eras bueno seguramente no te trataban de atacar, ¿ok? Ahora bien, vos nombraste las redes sociales y todo lo bueno que dije de las redes sociales, ahora lo traigo a esta época. Y si a mí me dicen cabezón en este ambiente de redes sociales, no está circunscrito a un momento, está presente en todas las redes sociales, todos los días del año, y por cada persona nueva que ingresa, otra vez esa persona tiene la presión de esa agresión. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Que las redes sociales en ese aspecto potenciaron mucho el problema. ¿Ok? No hay límite. ¿Ok? En este momento que Facebook junta a los viejitos que se recibieron hace 15, 30 o 40 años, recordamos cosas que pasaron y que quedaron en nuestra memoria dependiendo de lo que cada uno se acuerde. Hoy las redes sociales no te permiten olvidar. Entonces, si algo te lastima, te van a seguir lastimando porque va a seguir estando ahí. Y eso produce una presión muy grande y puede llevar a grandes problemas, a, a juegos virtuales en los cuales afectan o impactan en tu vida, tu seguridad, tu relación con el resto. Hay innumerables casos de gente que ya totalmente presionada se llegó hasta inclusive a quitar la vida. Eso con el ciberbullying. Ahora, si a eso le sumas el acoso que hay en las redes, donde los chiquitos a los 6 años pueden ser capturados por algún pedófilo sin que los padres se den cuenta, y lo continúa siguiendo hasta que en un momento eso hace eclosión, puede producirle problemas muy serios que llevan hasta aberraciones que ellos mismos se hacen. O sea, existe la necesidad de un control y una vigilancia en ese aspecto. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente cercanos a los chicos, a nuestros hijos, como para que ellos se sientan libres de preguntarnos. ¿Ok? Nosotros somos quienes debemos vigilar. No existe tecnología que ayude a evitar este tipo de cosas. Sí existe la involucración y el sentido común de los mayores para protegerlos. Sí, acá una de las cosas que a nosotros nos preocupó durante la pandemia o al principio, desde el rol de directivos, era por ahí la falta de comunicación de algunos alumnos e incluso de algunos docentes en cuanto a argumentar o no algún problema técnico, y empezamos a comprender ciertas cosas, pero hay otras que hasta el día de hoy no las podemos comprender. Quizás vos tengas alguna respuesta para eso. Situaciones existen infinitas. Realmente te entiendo, Mario, porque pasa en todos lados. Es decir, gente que de pronto corta la comunicación.
Y bueno, ahí empezamos con otro problema que tenemos que resolver. Esta nueva realidad que viene va a potenciar el uso de lo que es el trabajo virtual, el trabajo remoto. Entonces nosotros vamos a tener que cambiar la forma como pensamos supervisar o cómo controlamos o cómo justificamos la necesidad de un empleado o de una función. Hoy ya el soporte y la vigilancia diaria de un jefe hacia un grupo de empleados va a cambiar abruptamente. Esta nueva virtualidad, porque yo estoy convencido que hay un tema que va a tener que ser abordado. ¿Cuánto es el ahorro que tiene un empleado por el hecho de no tener que trasladarse a su trabajo? Y eso es un mayor ingreso. ¿Cuánto es el menor costo que tiene una empresa por no tener el lugar físico y los elementos para tener un empleado en sus oficinas? ¿Cuánto es la productividad que se gana y cuántos accidentes se reducen al no tener que trasladarse? Con lo cual, el hecho del home office y la virtualidad laboral, mi criterio es que va a crecer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para entender cómo es la gestión, cómo es el resultado? Cuando hay gente que naturalmente parece que se aísla. Entonces, ¿cómo generar vínculos de control y de aseguramiento de ser equitativo con el grupo de trabajo obteniendo resultados? Es un desafío para todos. Es decir, el que se suele aislar va a tener que aprender a trabajar más en equipo, y los que somos de una crianza de otras épocas y vamos a tener que aprender a gestionar equipos de trabajo en forma virtual. Es un desafío muy grande, es un cambio cultural. Todavía tenemos nuestra idea fordista de la línea de producción en serie y ya nos están hablando de trabajar en forma virtual. Es un choque muy grande. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor. Y Para mí fue, primero a nivel personal, una alegría poder verte, realmente. bueno, muchas gracias. Igualmente. Me llena de orgullo, ¿ok? En lo poquito que pude haber colaborado y que te acuerdes. Eso para mí es importante. Mario, la verdad, estoy a sus órdenes. Me encantan estos temas. Tengo que aprender muchísimo, muchísimo tengo que aprender. Estoy aprendiendo todos los días. Y estas charlas, estos intercambios, esta mesa de café virtual nos ayuda mucho, principalmente a construir desde los errores que reconozco cometo mucho más de los aciertos que tengo en el día. Pero te agradezco esta oportunidad de intercambiar ideas. Gracias, Rubén. Y hay algo que decimos siempre entre los docentes que gestionamos todas estas cosas, que lo que antes de la pandemia no funcionaba muy bien, durante la pandemia tratamos de que funcione mejor, y también podemos observar la voluntad de la gente. Aquellos que no tenían voluntad en ese momento siguen no teniéndola, pero gente como vos que siempre está dispuesta o estaba dispuesta, hoy nos da esta mano tan grande para que toda la comunidad educativa pueda informarse. Así que te mando un abrazo grande. Muchas gracias, y quedamos comunicados. Hasta luego. Adiós. Chao, hasta luego. Gracias. Adiós. Licenciado Lobadino, una de las cosas más importantes que sucedieron o que sucedió en la institución fue que en una de las primeras, o en la primera reunión que hubo virtual con todos los docentes, el más felicitado, seguramente en otras instituciones puede haber ocurrido, pero esto lo comprobamos, fue el técnico, digamos, y en ese caso las felicitaciones cayeron sobre vos. Pero ¿cuál fue tu tarea o muchas de las cosas que nosotros no manejábamos? ¿Cómo pudiste hacerles llegar la información a los alumnos, a los docentes?
Y bueno, sí, me enteré de esa reunión y me enteré de eso mismo justamente. La verdad que fue una tarea que, si bien estábamos preparados desde lo técnico, fue muy avasallante, no fue una tarea fácil porque el principal problema que tuvimos o que se nos presentó fue cómo comunicarnos tanto con docentes y docentes, bueno, podríamos tener sus contactos, pero con los estudiantes que todavía no habían ingresado y que todavía no teníamos ni siquiera su contacto de correos, algunos datos que por ahí habíamos perdido y que tuvimos que empezar a buscar. Este, y bueno, así fue como comenzó el trabajo de toda la virtualización del instituto, con este horizonte de tener la continuidad pedagógica y de garantizar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ahora en un nuevo espacio que es el espacio virtual, que si bien no es un espacio nuevo para algunos, para muchos docentes lo fue y para muchos estudiantes lo fue. Nosotros, por pertenecer a la red de institutos de formación docente nacionales, tenemos una plataforma, que es la plataforma educativa, la cual administramos los referentes técnicos o las personas que son designadas dentro de la institución como webmaster para hacerlo. Y la verdad que todo este proceso fue un desafío, porque había que hacerlo bien, rápido y tenía que funcionar. Eh, Fueron varios los obstáculos que fuimos sorteando, capacitando a los docentes con tutoriales que tuvimos que hacer para que el docente pueda comenzar a generar su material didáctico dentro del aula virtual que ya tenemos del Infod, y que los estudiantes comiencen a matricularse en las materias correspondientes y que todo eso esté correcto para comenzar y que realmente el proceso realmente se garantice, que era lo que pedían las resoluciones del Consejo General de Educación. Fue bastante cansador, pero bueno, salió bien y lo mejor de todo, o lo que quiero destacar es el acompañamiento de la parte directiva, de los preceptores, también del centro de estudiantes y principalmente de los docentes, quienes pusieron todo su esfuerzo para poder, todos juntos, poder que esta rueda comience a funcionar realmente. Porque por lo general ante nuevos eventos siempre hay una resistencia que tenemos que tratar de vencer o contra la que luchamos, pero en el Instituto Superior de las Especialidades de la Educación Física no fue así, no hubo resistencia. Sí hubo gente que necesitó más acompañamiento, sí hubo estudiantes que necesitaron más acompañamiento y que lo siguen necesitando, pero la verdad que gracias a todo el equipo que somos, se pudo hacer de la mejor manera. Teniendo en cuenta que este simposio es para toda la comunidad educativa, que tenés de repente una maestra de escuela primaria, un docente de escuela secundaria, y también hay un grupo de docentes que ya están muy cerca de su jubilación o están y a los cuales les ha costado o les cuesta un montón todo lo que... ¿Cuál es el consejo como para que puedan ayornarse y poder estar más en contacto con los alumnos? Vos decís los docentes, Los docentes, que sí. están y en realidad... Es como que algunos se niegan a la tecnología y eso uno lo ve y por ahí digo, bueno, tiene que haber algún método para... No, en realidad no sé si hay un método que para persuadir realmente a ese docente, por ahí necesita que las cosas por ahí se le comuniquen de una manera diferente para por ahí entender las bondades que tiene la tecnología, ¿no? Por ahí ese docente necesita un acercamiento con una persona que lo entienda para poder llegar de otra manera y que entienda que la tecnología viene a estar al servicio nuestro y no nosotros al servicio de la tecnología. O sea, la tecnología fue creada por el hombre y está al servicio nuestro. O sea, no viene a complicarle las cosas, sino viene a tratar de enriquecer sus enseñanzas, sus estrategias, para que sus estudiantes realmente aprendan.
puede ser que ese docente que tiene tanta experiencia o tanta antigüedad en el nivel o los niveles, por ahí necesite por ahí esa decodificación del mensaje de que realmente las no vienen a ser impuestas, sino que realmente las utilicemos para el bien justamente de su tarea, que es la práctica docente, ¿no? Lo que teóricamente uno se forma para ser docente. Perfecto. Sí, también dentro del alumnado nos ha pasado a nosotros que en el nivel terciario o el nivel superior no alcanzamos, por ejemplo, a los ingresantes a verlos ingresar, digamos, en forma física, sino que los vimos a través de una pantalla. ¿Cómo recomendás vos tener un mejor acercamiento con esos chicos que físicamente no lo hemos tenido y que por ahí, por las características de nuestro profesorado, siempre hemos estado en el patio con ellos, por ejemplo, haciendo destreza física o en la clase de natación? ¿Cuáles serían más o menos los lineamientos? Y bueno, para mantener o sostener ese encuentro en la virtualidad presencial, porque por ahí el concepto de presencialidad tiene que ver con no la presencialidad física, sino la presencialidad en la que se comparte el tiempo juntos, aunque puede ser en lugares diferentes físicamente, pero se comparte y se genera el vínculo, puede ser a través de los diferentes recursos que tenemos de forma gratuita, como Meet, y otras plataformas, Zoom, que algunos pueden utilizarlas o no. Me parece que ese es un buen lugar de encuentro, no como clase, sino como un lugar de encuentro en el que el estudiante pueda conocer cara a cara a su docente, aunque no sea físicamente, porque el concepto de presencialidad en este contexto de aislamiento social y preventivo y obligatorio no nos permite el acercamiento físico, pero sí puede ser el momento compartido, generar más espacios de acompañamiento con esos estudiantes para poder sostenerlos también, sí. No desde por ahí, desde cada una de las disciplinas, sino como una contención más global. No solo pensando en lo técnico de mi materia, sino más pensando en el conjunto de su formación como futuro formador. También, o sea, en ese aspecto nosotros pudimos hacer buscar alumnos o exalumnos que de alguna manera habían abandonado los estudios o los habían dejado, y este formato fue una fortaleza, digamos, porque ellos a través pudieron tener las clases en los momentos que realmente donde estaban complicados, si hubiesen tenido que tener el profesorado, e incluso hay casos de alumnos que pudieron egresar con el título, digamos, o sea, que rindieron su última materia virtualmente. ¿Esto es común por lo que vos tenés con comunicación con otros referentes en otras instituciones, o es algo que en muy pocos lugares se desarrolla? Loable destacar lo que decís, porque es algo que solamente se ha posibilitado en la provincia de Entre Ríos a través del Consejo General de Educación. Tengo conocimiento de que es una de las pocas provincias que se ha logrado que las evaluaciones o estas instancias de encuentro evaluativo de manera virtual se consideren como instancias de exámenes, y que esto les posibilite a los estudiantes adquirir o obtener su certificación, su acreditación con el título, ¿no? No pasa en todo el país, sino que es la provincia en la única que está sucediendo es en Entre Ríos. Sé que hay otras provincias que también, pero somos pocas las provincias que han entendido que la posibilidad de los recursos disponibles TIC sirven como potenciadores de los aprendizajes y como generadores de nuevos escenarios, ¿no? Donde puede suceder esto de que se reciban. Sí, y después, viéndolo de otro lugar, por ejemplo, si yo estuviese en el lugar de un alumno, ¿no? Cuando voy a un examen de características multiple choice, o sea, que tengo un tiempo limitado, eso, ¿cómo se ve, cómo debe implementarse? Porque a veces el docente hace el mismo examen de multiple choice que lo hacía
presencialidad, lo hace dentro de lo virtual. ¿Cuál es la recomendación en ese caso? En realidad, en cuanto a la evaluación que se puede hacer desde la virtualidad, hay muchas posibilidades, ¿no? Si el multiple choice es cargado en el aula virtual, por ejemplo, en nuestro nivel, en educación superior, y se utiliza a través del aula virtual, se le genera un múltiple choice para todos, pero tiene sus condicionantes. Por ejemplo, el tiempo es un limitante esencialmente importante, y también el orden de las respuestas, porque por ahí puede ser que, bueno, yo me conecto con mi compañero que lo está haciendo también el examen y puedo ir consensuando las respuestas, y bueno, es todo en la virtualidad. Pero el aula virtual nuestra tiene la posibilidad de cambiar el orden, entonces ya no es pregunta 1 o respuesta B, sino que a mí me la presenta como la respuesta B, a otro estudiante se lo presenta de manera aleatoria, va modificando el orden de las respuestas correctas. Entonces, esa es una posibilidad. Después hay otras plataformas que también se pueden utilizar y que son válidas para generar distintas instancias evaluativas, ¿no? Pero ahí lo que prima es la creatividad y el entendimiento que tiene el docente de lo que es la evaluación, o sea, cómo quiere construir esa valoración formativa del estudiante, ¿no? Que es un proceso. Bárbaro, Dardo. En realidad, con tu exposición, con las dudas que nos vas sacando, también seguramente vos tendrás algún tipo de, digamos, de duda con respecto a lo que viene. ¿Qué es lo que más te preocupa o lo que más te hace ruido para lo que viene en materia educativa, teniendo en cuenta que por el momento no estamos yendo a clase? Lo que me preocupa por ahí es comenzar a entender, porque uno puede hacer un proceso del estudiante y poder tener una aproximación, pero por ahí me preocupa encontrar la respuesta de si los aprendizajes que estamos enviando a través del aula virtual o que hacemos a través de las diferentes plataformas como Meet, si realmente el estudiante está aprendiendo. Me preocupa por ahí ver la calidad del aprendizaje, me preocupa ver cómo va a ser, porque es otro contexto, o sea, no se va a repetir, digo, espero que no se repita, que haya un primer año de un profesorado que viva estas condiciones que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, siempre fue diferente, entonces me preocupa saber cómo va a ser su segundo año, cómo va a ser, cómo van a tener que retomar los conceptos o cómo van a tener que trabajar los docentes del segundo año con respecto con algo que no se haya aprendido en el primer año, por más que uno tenga el seguimiento del estudiante, de su trayectoria, a ver qué calidad de aprendizaje tuvo ese estudiante. Eso es lo que me preocupa a mí en cuanto al avance del mismo, ¿no? Y con todas estas posibilidades que se está brindando ahora de continuar hacia el año que viene y ver en qué momento va a aprobar, cómo se va complejizando el proceso, me preocupa por ahí eso, cómo se va complejizando para en cuanto al docente, ¿no? Entender que hasta dónde aprendiste, bueno, y eso te sirve para el año que viene, bárbaro. ¿Y qué te faltó? Bueno, entonces tener todo eso en la mesa es importante. Y en cuanto al mensaje positivo, ¿cuáles son las principales fortalezas que en tu criterio ha dejado esta pandemia y cómo las estás proponiendo? Desde lo netamente educativo, lo positivo de todo este contexto que vivimos fue, me parece a mí, cómo los docentes se ayudaron entre sí, cómo se colaboraron entre sí, así lo mismo los estudiantes. Si bien algunos vínculos todavía no están o se están generando con el docente y demás, hay vínculos muy importantes que son las que generan los estudiantes con ellos mismos, ¿no? Y los docentes entre los docentes y los docentes con los directores. Se genera todo un ámbito laboral muy, muy importante, aunque no parezca, y eso es lo que me llevo de positivo, o sea, cómo colaboro yo, que sé un poquito más de tecnología y sé que a vos te falta
y bueno, consultame, yo te ayudo. Y esa colaboración habla muy bien de nuestros docentes y de los estudiantes que son esos estudiantes que ayudan a todos y que los van, es genial. Ahora se potenció más. Ahora hay registro a través de las diferentes mensajerías instantáneas y demás, queda el registro de todo eso y me parece grandioso. Muy bien. Muchas gracias, Dardo. Bueno, Mara, gracias a vos, Mar.